La imagen que viene a la mente cuando se habla de Seattle es casi siempre la misma. Cielo gris cortado por la punta de la Space Needle, librerías modernas en las esquinas, bandas sonoras de Nirvana que envuelven calles limpias y escaparates de alta tecnología. Es el hogar de Amazon, Microsoft, Starbucks y Boeing. La tierra donde el futuro parece tener una dirección fija. Para mucha gente, Seattle es la ciudad de Grey's Anatomy. Lluvia fina, médicos brillantes salvando vidas en pasillos elegantes, romances envueltos en cafés con nombres italianos. Pero esa Seattle es solo un escenario, bonita en la pantalla, irreconocible en la vida real. La realidad comienza cuando apagas la televisión y pisas la calle, donde las tiendas cubren las aceras, donde las sirenas sustituyen a las bandas sonoras. Detrás del escaparate de las grandes tecnológicas, la ciudad se enfrenta a profundas crisis. Personas sin hogar por todas partes, sobredosis en la vía pública, servicios deficientes y barrios enteros abandonados por el sistema. Esta es la Seattle que vas a conocer ahora, no la de las series, la verdadera. Hoy, Bello Mundo te presenta el lado oscuro de Seattle. Número 1. Ubicación y datos generales. Seattle se encuentra en el extremo noroeste de Estados Unidos, muy cerca de la frontera con Canadá. Es la ciudad más grande del estado de Washington, que, para que quede claro, no tiene nada que ver con Washington D.C., la capital del país. Estamos hablando de un estado de la costa oeste, rodeado de bosques, montañas y agua por todos lados. La ciudad está encajada entre el lago Washington, por un lado, y el Puget Sound, por el otro, una especie de brazo del océano que se adentra en el continente y forma una costa llena de recortes. Al fondo, en días claros, se puede ver el Monte Rainier, un volcán cubierto de nieve que parece pintado a mano. Seattle tiene poco más de 700.000 habitantes, pero su área metropolitana, que incluye ciudades como Bellevue y Tacoma, suma más de 4 millones de personas. Y a pesar de su tamaño, sigue conservando esa curiosa mezcla de gran ciudad con aire de barrio. Como ya hemos adelantado, también es sede de algunas de las empresas más grandes del planeta. La sede de Amazon se encuentra en el centro de la ciudad. La de Microsoft en Redmond, justo al lado. Aquí también nacieron nombres como Starbucks, Boeing e incluso el grunge en los años 90, con bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. Pero entre una cafetería de moda y otra, la realidad es muy diferente. Porque, a pesar del glamour de las grandes tecnológicas y de su fama de ciudad del futuro, Seattle se enfrenta hoy a una grave crisis urbana. Viviendas fuera de control, creciente desigualdad y una sensación constante de que la ciudad se está partiendo en dos. Y para entender cómo se ha llegado a este punto, hay que mirar al pasado. Número 2. Historia. Mucho antes de la llegada de los colonizadores, aquí vivían los pueblos indígenas de la región, como los Duwamish y los Suquamish, que construían sus aldeas a orillas de la bahía, pescaban salmón y utilizaban las aguas y los bosques como parte de su vida. El nombre Seattle, por cierto, proviene del líder indígena Chief Sealth, quien llegó a un acuerdo con los colonos estadounidenses en el siglo XIX. Fue un intento de convivencia pacífica, pero como en tantos otros lugares de los Estados Unidos, los pueblos nativos terminaron siendo empujados a reservas, y sus historias casi borradas. La ciudad moderna comenzó a tomar forma en 1851, cuando un grupo de colonos blancos llegó y fundó un asentamiento que, años más tarde, se convirtió oficialmente en Seattle. Y el crecimiento fue rápido. A finales del siglo XIX, la ciudad era uno de los principales puntos de paso para quienes se dirigían al norte durante la fiebre del oro de Alaska. Así es, los aventureros llegaban aquí para luego probar suerte aún más lejos. Llegó el puerto
llegaron las industrias, llegó el tren. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Seattle se convirtió en un centro de construcción naval y aeroespacial. Fue en esa época cuando surgió Boeing, que pronto se convirtió en uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo. Pero no fue hasta los años 80 y 90 cuando Seattle se ganó el título de Ciudad del Futuro. Con el auge de Microsoft y más tarde de Amazon, la ciudad se convirtió en el nuevo centro de innovación, tecnología y creatividad de Estados Unidos. Sin embargo, no todo el mundo subió en la escalera del éxito. Mientras unos se hicieron millonarios creando aplicaciones y empresas, otros se quedaron atrás, agobiados por los alquileres, empujados a los suburbios o directamente a la calle. La ciudad creció, pero creció de forma desigual y torcida. Número 3. Pobreza y desigualdad. En las gráficas, Seattle parece un caso de éxito. PIB en crecimiento, salarios altos, tasas de empleo alentadoras. Pero cuando salimos de Excel y pisamos la acera, el panorama cambia rápidamente. Porque el crecimiento de Seattle no ha llegado a todo el mundo. Hoy en día, casi 1 de cada 5 habitantes vive en la pobreza. Y basta con bajar del moderno centro a los barrios del sur de la ciudad, como Rainier Valley o Beacon Hill, para ver otra realidad. Escuelas sin infraestructura, autobuses abarrotados y comercios rodeados de rejas. En algunas regiones, la renta familiar media es 5 veces inferior a la de los barrios ricos del norte, como Queen Anne o Madison Park. Todo ello dentro de la misma ciudad. Seattle es una de las ciudades más desiguales de Estados Unidos, y hay una razón para ello. El coste de la vida se ha disparado. El alquiler medio supera los $2,000 al mes. ¿Comprar una casa? Se ha convertido en un privilegio de millonarios. Y para quienes no trabajan en tecnología, conductores, atendientes, cuidadores, cocineros, no les llega para pagar las cuentas. Hoy en día, trabajar no garantiza un techo. Hay personas con 2 empleos que aún comparten sala y dormitorio con otras 2 familias. Y cualquier imprevisto, un despido, una enfermedad, un aumento de alquiler, puede ser el empujón final hacia la calle. Mientras tanto, el otro lado de la ciudad florece. Edificios nuevos, apartamentos de lujo con vistas al mar, azoteas llenas de gente que gana 6 cifras al año y compra propiedades al contado. Al otro lado de la avenida, hay quienes ni siquiera tienen dinero para el autobús. Este es el tipo de contraste que no necesita leyenda. Basta con caminar un poco para verlo. Seattle ha crecido, sí, pero no para todos. Y para los que se han quedado fuera, la ciudad ha pasado a cobrar un precio demasiado alto. Número 4. La crisis de la vivienda. Hubo un tiempo en que trabajar significaba tener lo básico garantizado. Un techo, comida en la mesa, un poco de tranquilidad a fin de mes. Eso era lo que vendían como el sueño americano. Pero los tiempos han cambiado. Y aquí también. Hoy en día, incluso con 2 trabajos, mucha gente en Seattle no puede pagar ni el alquiler. Hay familias que comparten apartamentos con desconocidos, gente que duerme en colchones en el suelo, padres que ocultan a sus hijos que están a punto de ser desahuciados. Trabajar ya no garantiza una vivienda. Y las cifras no mienten. En 2023, el 70% de las familias con bajos ingresos gastaban más del 30% de sus ingresos solo en alquiler, por encima del límite considerado saludable. Entre los más pobres, este índice se eleva al 84%. Es decir, 4 de cada 5 personas se ven en apuros solo para mantener un techo. E incluso con esfuerzo, falta espacio. Solo hay 23 viviendas populares por cada 100 familias extremadamente pobres. El resto simplemente se queda fuera. Mientras tanto, el mercado inmobiliario va viento en popa. La casa media cuesta $910,000. El alquiler alcanza más de $2,000 al mes. ¿Quién puede comprarla? Gente con salarios de 6 cifras,
inversores, migrantes ricos de otros estados. Los barrios antiguos se han convertido en escaparates. Las panaderías se han transformado en cafeterías gourmet. Los edificios nuevos brotan del suelo y los antiguos residentes desaparecen. El ayuntamiento intenta frenar el proceso. En 2024 aprobó $45 millones en programas contra la gentrificación. Pero parece poco. El ritmo de la ciudad atropella a quienes no pueden correr con ella. Y ahí surge la pregunta, cuando incluso quienes trabajan pierden su hogar, ¿a dónde van quienes ya no tienen a dónde ir? La respuesta está en las aceras. Y de eso vamos a hablar ahora. Número 5. Sin techo. En las calles, en los parques, en los arcenes, la crisis de las personas sin hogar en Seattle y en la región de King County ya no es invisible, es imposible de ignorar. En 2024, más de 16.800 personas fueron oficialmente contabilizadas como sin hogar en el condado, un aumento del 26% en solo 2 años. En el estado de Washington, la cifra ya supera las 31.500 personas. Más de la mitad se concentra aquí, con Seattle en el centro de esta emergencia urbana. Pero el dato más alarmante proviene del Brookings Institute. El 57% de estas personas viven literalmente a la intemperie, sin ningún tipo de refugio. Más de la mitad duerme en las aceras, en chozas improvisadas, en remolques abandonados o en el asiento de un coche, en una de las ciudades más ricas del mundo. Basta con salir del centro corporativo para que la escena se repita. Filas de tiendas de campaña de colores, colchones en las aceras, coches cubiertos con sábanas, familias enteras tratando de mantener algo de dignidad en medio del abandono. El ayuntamiento intenta reaccionar. Solo en 2024 destinó $165 millones a medidas de emergencia. Pero la sensación es que es como poner un parche. Parte del problema radica en el propio recuento oficial, que se realiza cada 2 años, de forma limitada, y que ignora casos como el de las familias que viven en coches o refugios improvisados. Y lo más cruel es quién está detrás de esas cifras. Niños, ancianos, veteranos, trabajadores con jornada fija, estudiantes. Gente que ha visto su vida trastornada por un alquiler impagable, un despido, un problema de salud y que, al caer, no ha encontrado ningún tipo de red que la sostenga. ¿Y lo más aterrador? Que esto aún no es el fondo del pozo. Número 6. Crisis de las drogas. Entre los síntomas más devastadores del colapso social de Seattle se encuentra la epidemia de drogas. Sustancias sintéticas como el fentanilo se han extendido por las calles, han invadido barrios enteros y han dejado a comunidades enteras al borde del colapso. Lo que antes era un problema de salud pública se ha convertido en una crisis visible. Las aceras se han convertido en puntos de sobredosis. Los hospitales viven en modo de emergencia constante y la ciudad, poco a poco, ha perdido la capacidad de reaccionar. Según un informe del auditor municipal, solo en 2023, el condado de King registró 1.338 muertes por sobredosis, un 33% más que el año anterior. Seattle respondió por más de la mitad de estos casos, con 761 muertes en un solo año. Lo más aterrador es la banalización de la muerte. Hoy en día, una pastilla de fentanilo se puede comprar en la calle por menos de $1. Es barato, letal y crea adicción rápidamente. El problema no es solo el fentanilo en sí, sino las mezclas. Más del 60% de las sobredosis mortales implicaban una combinación con estimulantes, como la metanfetamina o la cocaína, un cóctel que mata incluso antes de que llegue la ambulancia. Las calles reflejan el drama. En zonas como Capitol Hill y Pioneer Square, conocidas por su vida cultural y bohemia, lo que se ve son personas desorientadas, hogueras improvisadas,
jeringuillas en el suelo y escenas de colapso a plena luz del día. Los adictos en crisis, tumbados en las entradas de las tiendas o vagando entre los coches, se han convertido en parte del paisaje urbano. Entre bastidores, el sistema sanitario está sobrecargado. Solo en 2023 se atendieron más de 8.300 emergencias por sobredosis en el condado, lo que supone un aumento del 44%. Los hospitales, los refugios y las clínicas funcionan al límite, tratando de contener una tragedia que parece no tener fin. La adicción ha dejado de ser una excepción. Se ha convertido en una consecuencia directa del abandono generalizado. Número 7. Criminalidad e inseguridad. La crisis de las drogas en Seattle ha dado paso a algo aún más peligroso: la criminalidad fuera de control. Y lo que era una excepción se ha convertido en rutina. Los atracos, los robos, los allanamientos y los ataques a plena luz del día se han extendido por toda la ciudad. Los comerciantes han instalado rejas. Los restaurantes han empezado a contratar seguridad privada incluso a la hora del almuerzo. E incluso en los barrios ricos, nadie se siente completamente seguro. El centro de la ciudad, que debería ser el corazón comercial y turístico, se ha convertido en un territorio de tensión. Las tiendas departamentales, las farmacias y los mercados están reduciendo sus horarios o cerrando definitivamente, no por falta de ganancias, sino porque ya no pueden garantizar la seguridad de sus empleados y clientes. El miedo se ha apoderado de las aceras, las paradas de autobús e incluso las colas de las cafeterías. La policía tampoco da abasto. Seattle ha estado meses sin un jefe de seguridad pública fijo. Faltan agentes, recursos y mando. En algunos barrios, una llamada de emergencia puede tardar más de 40 minutos en ser atendida. Mientras tanto, los vecinos instalan cámaras, crean grupos de WhatsApp y contratan vigilancia privada. Y los datos confirman lo que ya se ve en las calles. Entre 2019 y 2024, los homicidios aumentaron un 50%. Los robos de coches se han duplicado. Solo en los primeros 6 meses de 2024, los robos con allanamiento y los atracos violentos aumentaron un 68%. Hasta ahora, ya se han producido 68 asesinatos solo dentro de la ciudad, casi la mitad de todas las muertes violentas registradas en el condado de King, donde se encuentra Seattle. Ni siquiera los barrios que antes se consideraban tranquilos se libran. En Capitol Hill, famoso por sus bares y su vida nocturna, o en Belltown, una zona cercana al centro y llena de viviendas, los residentes denuncian disparos por la noche, calles oscuras y una sensación de abandono. Lo más grave, todo esto se está convirtiendo en la nueva normalidad, y cuando el miedo se convierte en parte de la rutina, la ciudad comienza a perder no solo la seguridad, sino su propia identidad. Número 8. Colapso de los servicios públicos. Como si la crisis de la vivienda, la delincuencia y el avance de las drogas no fueran suficientes, Seattle aún se enfrenta al colapso de pilares básicos: la educación, el transporte y la seguridad pública. Los servicios que deberían sostener la ciudad se están derrumbando, dejando a la población sin apoyo en un momento crítico. En educación, ya ha sonado la alarma roja. En 2024, el Distrito Escolar de Seattle anunció un déficit de $104 millones. La caída en el número de alumnos y los recortes en las transferencias estatales han dejado a las escuelas endeudadas. El resultado se ve en las aulas: clases abarrotadas, profesores sobrecargados, falta de apoyo psicológico, programas extracurriculares desaparecidos. Los padres denuncian escuelas con goteras, calefacción averiada y retrasos crónicos en reparaciones sencillas. Lo que antes era un derecho se ha convertido en un privilegio, y las familias con bajos ingresos son las más afectadas.
En el transporte, la situación también se ha deteriorado. El Link Light Rail, el metro ligero que conecta zonas como Northgate, el centro de la ciudad y la Universidad de Washington, acumuló más de 400 horas de interrupciones entre enero y noviembre de 2024. Averías eléctricas, vías dañadas, piezas faltantes. Los pasajeros se enfrentan a retrasos, hacinamiento e incertidumbre diaria. La propia agencia responsable de la red, llamada Sound Transit, ha reconocido el problema. Creada para planificar, construir y operar el transporte público en la región metropolitana de Seattle, la agencia afirmó que la rápida expansión de las líneas generó una sobrecarga y fallos técnicos en el sistema. Ni siquiera la seguridad se ha librado. Tras las intensas protestas contra la violencia policial que tomaron las calles de Seattle en 2020, impulsadas por el movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato de George Floyd, la ciudad se enfrentó a importantes recortes en el presupuesto destinado a la policía. La respuesta fue inmediata. Más de 260 agentes abandonaron sus puestos, dejando un vacío justo cuando la delincuencia comenzaba a aumentar. Solo en 2025, el ayuntamiento puso en marcha un plan de emergencia para contratar nuevos policías, con la llegada de 60 agentes adicionales. Pero, en ese momento, los efectos de la prolongada ausencia de efectivos ya se habían dejado sentir. La patrulla se hizo más escasa, el tiempo de respuesta a las llamadas aumentó y muchos barrios tuvieron que hacer frente por sí solos a situaciones de riesgo. Al final, lo que queda es una sensación de abandono. Los servicios básicos que deberían proteger y estructurar la ciudad se están deteriorando. Seattle sigue siendo innovadora, tecnológica y llena de inversiones, pero detrás de la brillante fachada, sus pilares públicos se han debilitado y piden ayuda. Y por hoy, esto es todo. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Te ha sorprendido esta cara oculta de Seattle? Deja tu comentario abajo. Si te gusta conocer el mundo desde una perspectiva diferente, sigue con nosotros aquí en Bello Mundo, porque aún quedan muchos lugares, mucha historia y mucha realidad que los tours convencionales simplemente ignoran. Gracias por acompañarnos hasta aquí, nos vemos en el próximo video.